Oramos. Padre, gracias por este libro de Apocalipsis. Gracias, Señor, por los hermanos que deseen conocerlo mejor. Danos sabiduría y entendimiento. Permite libertad a tu Espíritu Santo obrar en nosotros y enseñarnos las verdades que están aquí en el libro. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mire, algunos de los hermanos saben que Andrés Acosta también tiene un procedimiento médico, es final de este mes, ¿no? Y es algo grave. Tiene dos aneurismos más en, en el cerebro, pero lo encontraron a tiempo y van a hacer, no es una cirugía, pero sí es algo que parece difícil. Entonces, orar por él y por su familia, que todo va bien, que el médico también tenga la paciencia y la sabiduría para hacerlo. Bueno, aquí estamos en la última iglesia. Hay 7 cartas escritas a 7 iglesias y de verdad estas son las cartas escritas por Jesús. Recuerde que el versículo clave del libro de Apocalipsis es 1.19, Apocalipsis 1.19, donde el Señor le dijo a Juan, escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Estamos ahorita en la séptima iglesia, es en la división de las cosas que son. Nosotros estamos en la edad de la iglesia o la edad de gracia, como queremos decirlo a veces, y esta iglesia era una iglesia que tenía problemas y los problemas y la carta escrita a ella fue directamente a ella, pero también vemos que todavía hay iglesias hoy día que tienen los mismos problemas, que están apartados del Señor y que lo que Jesús nos dio como el remedio, cómo arreglar ese problema, todavía está vigente. Pero hay una tercera aplicación o interpretación de estas 7 iglesias que representan eras o un lapso de tiempo durante el cual la iglesia estaba desarrollando. ¿Ok? Entonces ya vamos a ver la iglesia de la Odisea. Está en el libro de Apocalipsis capítulo 3, versículos 14 al 22. 14 al 22. Voy a leerlo. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Y aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá que fueses frío o caliente. Pero por cuando eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo de que me compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy en la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en el trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La iglesia de Laodicea, literalmente la palabra Laodicea está hecho de 2 palabras en el griego, Laos, que habla de la gente, y Dicea, que es dique.
quiere decir el juicio, justicia. Cuando lo ponen juntos, llega a ser cuando la gente domina o la gente manda, es la gente que toma las decisiones. Algunos dicen que es una forma de democracia. La iglesia fue hecho con, con su liderazgo, pero lo que prima, lo que manda, lo que es el juicio es la palabra de Dios. La Biblia es la base de la iglesia y a los que no obedecen y no leen la Biblia, entonces están perdiendo. También esta iglesia yo lo pongo alrededor del año 1900. Nosotros sabemos que Charles Darwin escribió un libro eh, en los años de 1850, hacia el final, y eso llegó a ser muy popular y era el libro sobre lo que llamamos nosotros la teoría de, de la... ¿cómo se me perdió la palabra? La teoría de evolución. La verdad que su libro dice el origen de las especies y la lucha para dominar y la preservación de las razas favorados o los mejores. Era un libro prácticamente racista desde el principio. Él estaba también mostrando en ese libro que su raza, él era inglés, la raza blanca era la raza más desarrollada, mejor, la escogida, etcétera. Entonces, cuando uno empieza a ver ese libro y empieza a hablar de lo que es la evolución, recuerde que la base de la teoría de evolución, y digo teoría, porque no es ciencia, todavía es teoría, no ha sido comprobado, aunque los científicos quieren mentir y quieren decir que sí. Pero eso representa también la edad de la iglesia en un tiempo de materialismo. Es la iglesia también materialista. Esa iglesia materialista durante esa edad eh, estaba en un valle que se llama del río Lico. Era una zona de Frigia y era la ciudad principal, la más grande, la más desarrollada, un centro de comercio, un centro de judicial también. Estaba allí uno de los eh, gobernadores de Roma, vivía en la Odisea porque era una ciudad que tenía muchos lujos. Y aquí se ve algunas de las ruinas que todavía existen. Ahora, uno ve que hicieron calles, lo hicieron las calles siempre de piedras grandes. Y ya sabemos que las calles de piedras no son suavecitos como las calles de hoy día, pero si se puede imaginar, en la lluvia la gente podía caminar por ese centro y no estaban embarrados en el lodo, en el agua, tenían algo de protección. Entonces, todo eso, el desarrollo de una ciudad fue algo que era difícil hacer y era costoso para la ciudad. Esta ciudad, perdón, tenía dos teatros. Uno fue hecho durante el tiempo de los romanos. La que se ve en la pantalla tenía 8.000 asientos y que los asientos también como si lo vendían a personas porque han encontrado que en las sillas tenían escritos nombres de ciudadanos que vivían en la Odisea. Y se nota que atrás hay montañas. Eso era
uno de los teatros, al otro lado, había un teatro que fue construido durante el tiempo de los griegos y eso tenían puestos para 15,000 personas. Entonces se nota que ya 23,000 personas podían ir a los teatros, a los juegos olímpicos, los juegos de competencias, etcétera. Entonces ya se nota que eso fue una ciudad que tenía mucha riqueza. Tenían muchos templos, eso es solamente uno de ellos. Tenían su centro desarrollado de comercio. Quizás los primeros centros comerciales fueron hechos en la Odisea. Y eso era un lugar que fue construido y los templos fueron construidos igual como en las otras ciudades tenían muchos dioses falsos. Y la ciudad de la Odisea fue un poquito extenso y fue construido sobre 7 colinas, tal como la ciudad de Roma. Ahora, las colinas no son montañas, eso lo vamos a ver más adelante cuando hablamos de Babilonia y sus 7, perdón, montes. La ciudad estaba construido en ese valle del río Lico y se nota aquí atrás varias montañas y había dos ciudades principales cerquita, uno que tiene una carta de los colosenses de Colosas y el otro se llama Hierápolis, que también era una ciudad de renombre. Uno de ellos tenía aguas calientes y el otro tenía aguas frías. Pero aquí se nota que esta ciudad fue destruida varias veces durante su historia y tiene muchas ruinas donde los terremotos destruyeron. Y cuando una ciudad fue destruida, una ciudad principal, normalmente Roma ofrecía ayuda económica para reconstruir, pero la ciudad de la Odisea tenía tanta plata, tantas riquezas, que rechazaba la ayuda de Roma y ellos mismos tomaron ofrendas para reconstruir. En el año 60, la ciudad fue totalmente destruida y, como dije, la misma ciudad recolectó para hacer la reconstrucción de la ciudad. Esta ciudad originalmente tenía otros nombres, Diospolis, en Roas, en nombre de Antíoco II. Cuando él estaba reinando, decidió nombrarlo por la esposa y allí el nombre Laodicea, que se pegó y funcionó como Laodicea por muchos años. La ciudad fue construido y aceptaba, hasta los reyes mandaron mucha gente que emigraron desde Babilonia. Babilonia, después de su caída, los ciudadanos andaban buscando dónde vivir y muchos fueron ubicados aquí en la ciudad de la Odisea. Entonces tenía una población no solamente de las personas de Turquía, de esa región, sino también tenía un grupo grande de judíos y también de sirios. En la ciudad fue el centro judicial y bajo la Pax Romana, la paz de los romanos, ella se constituyó en la ciudad más rica y la ciudad central y fue desde allí que mandaban muchos de los órdenes que salieron por toda esa zona de, de Turquía. En las excavaciones se puede ver que todavía le quedan muchos restos allí. Eh, no ha sido bien desarrollado y no han tratado de reconstruir muchos de los edificios, pero sí le han hecho un trabajo allí y encontraron que tenía
una tubería para traer agua desde lejos. Y la tubería llegaba hasta una cisterna central donde fue abastecido una torre de 16 metros de altura donde podían guardar el agua en la ciudad. El problema es que venían de lejos y tenían muchos minerales y se nota que esas tuberías que fueron hechas de barro también empezaban a taparse y los ingenieros cuando hicieron la construcción de la tubería dejaron varias lo que llamaban ventanillas donde ellos podían sacar una piedra grande y bajar y tratar de sacar los minerales que estaban pegando adentro de la tubería para dejar fluir más el agua hacia la ciudad. Aquí lo que se ve es una pista en medio de lo que es un estadio, el estadio para competencias, principalmente para carreras, era de 600 pies de largo, se podía hacerlo redondo y hacerlo más grande, pero los 600 pies son 183 metros y fue conocido, la distancia de 600 pies fue conocido como el estadio. Entonces, el nombre de estadio que tenemos hoy día viene de esas pistas que tuvieron allí y se nota que tenían para sentar a las personas a ambos lados de la pista para ver las competencias. La ciudad fue conocido por muchas cosas. Tenían ovejas negras en la zona. Recuerde que la mayoría de las ovejas son blancas. La ropa se queda no blanca blanca, sino como un blanco como sucio. Y la gente tenía en muchos lugares donde lo mandaban a teñir para tener algo de color. Pero en la Odisea tenían una cría de ovejas negras que se podía usar la lana y hacer ropa así que ya de su propia naturaleza ya era el color negro y era una lana especial que fue muy buscado durante su tiempo. Eh, Había tanta ropa que en la ciudad de la Odisea producían tanta ropa y tenía tanta lana que la ropa llegó a ser bastante económica y todo el mundo andaba con su ropa negra. En esta ciudad también tenían bancos de importancia. El primer banco pensamos que fue en Éfeso, pero aquí tenían un banco más central y guardaba mucha plata y fue usado por el Imperio Romano también. Ellos tenían unas sustancias, recuerde que dije que el agua tenía muchos minerales, entonces tenían minerales también para hacer un colirio para los ojos. Y eso fue reconocido en todo el mundo. Y ellos tenían fábricas que tomaban los minerales, hacían como una, casi como un jabón de los minerales y lo vendían y lo mandaban a todo el mundo y solo tenían que mezclarlo con agua y tenían algo para aliviar un ungüento para los ojos. Entonces ya se llama el polvo de Frigia, que fue la zona, como el estado, esa zona. Y eso se exportaba en esas tabletas a todas partes del mundo. Entonces la ciudad fue reconocido por sus bancos, fue reconocido por la ropa negra que tenía, fue conocida también por ese colirio especial para los ojos. En la ciudad había una colonia bastante grande de judíos y luego cuando llegó el Evangelio, entonces ya muchos se convirtieron y aquí en la pantalla lo que tiene es una menorá, que es la candelabra o
de 7 ramas y también arriba se ve la cruz, indicando que estos son no solamente judíos, sino judíos ya convertidos. Era una zona muy extensa de esa población judío en el año 62 después de Cristo. El gobernador estaba preocupado por la, la fuga de recursos. Mire, aquí tengo otra menorá. No sé si dónde lo ve mejor. Ahí se ve. Ahí está. Ajá. ¿Sí? Ese es uno que compramos nosotros cuando fuimos a Israel hace muchos años. Ahora, el detalle de ese que está ahí en el gráfico es que tiene una cruz. Sí, El, arriba, en sí, la última, sí. el menorá de los judíos obviamente no, y esto muestra que eran judíos convertidos, ¿no? Una iglesia, por eso. Sí. Mire, ellos tienen una idea de la cantidad de judíos porque en la ley los hombres judíos tenían que mandar una ofrenda al templo para mantener el templo, para mantener a el sitio, pero también para ayudar con los levitas y los sacerdotes. Y el gobernador estaba preocupado porque se veía que mucha plata, porque la plata era de plata y de oro, estaba saliendo de la ciudad y no sabía dónde, y encontró que venía una comisión judía que estaba recolectando la ofrenda para el templo. Entonces él lo paró y lo agarró y lo contó. Era 20 libras de peso en oro que estaba mandando de allí y calculando que eso tenía un valor de 15,000 dracmas y la tarifa para el templo era 2 dracmas por hombre. Entonces se nota que había por lo menos 7,500 hombres más sus familias que vivían en esa ciudad. Entonces ya su sitio tenía muchos judíos, tenía una iglesia y estaba desarrollado. El apóstol Pablo, Jaime, hay una pregunta ajá, solamente. En esa cláusula, por decir judía, ¿se contaban hombres ya casados o hombres, hombres, o no por género obviamente, sino en el hecho de que ya podían ser independientes o algo así? no, no realmente llegaba a ser hijo de la ley después de la bar mitzvah. Ah, ok. Entonces, desde 12 años de edad en adelante. Entonces un aproximado de 7.000 familias o por lo Sí, menos. familias, Ok. sí. Entonces, el apóstol Pablo, cuando escribe el libro de Colosenses, también menciona la ciudad de Laodicea y también habla de una carta que fue enviado a Laodicea que fue desaparecida, fue perdido. El Señor no lo quería en la Biblia porque permitió que eso desapareciera, pero Pablo hace mención de una carta que él mandó y dice que, mire, hay que decir a la gente que no me conoce, que no me han visto personalmente, como los de la Odisea. Entonces, él nunca fue a la Odisea, escribió la carta a Colosas y sabemos que Epafras vivía en la zona y pensamos que él estaba encargado de la iglesia de la Odisea por un tiempo por lo menos. Entonces la iglesia ya tenía tiempo allí. Lo que se ve en la pantalla era un sistema de bautismos. En el medio se ve el hueco hondo, se llenaba de agua. Sabe que los judíos tenían en sus ritos algunas purificaciones que obligaba especialmente a las mujeres tomar un bautismo o limpiarse, purificarse con aguas y tenía que ser aguas vivas, no podía ser solamente agua estancada, entonces tenía que tener aguas que estaba entrando y agua que también salía.
entonces ya tenían su bautisterio allí. No sabemos cuántos creyentes había en esta iglesia porque no hay estadísticas. En la ciudad de Laodicea había muchas casas grandes, como dije, había eh, gobernadores, había oficiales del gobierno romano, había jueces, había los bancos, etcétera, y han encontrado restos de bastante casas grandes. Aquí se ve una casa, tiene los muros, la parte de abajo de los muros, donde empezaron a tratar de reconstruirlo. Lo que están haciendo los arqueólogos hoy día es tratar de reconstruir algo de la ciudad, pero eh, eso lo hacen con mucho cuidado, tratando de usar las mismas piedras, buscando el sitio exacto, etcétera. Ellos, para no dejar que los turistas destruyen o entren y hasta roban, llevar un recuerdo de la Odisea, entonces roban una piedra y lo llevan a la casa, ¿no? Tratan de mantener todas las piedras ahí en sitio, entonces lo tienen cerrados al público, pero hicieron una plataforma transparente encima de algunas de las casas donde los turistas pueden entrar y caminar arriba y pueden ver abajo lo que eran las casas. La ciudad se ve en esa foto algo del tamaño de esta ciudad, de lo que queda hoy día. Y después de su destrucción, volvieron a reconstruirlo varias veces, pero cuando los turcos o los musulmanes tomaron esa zona de Turquía, entonces destruyeron la ciudad, la iglesia y todo, y la iglesia y la ciudad no fue reconstruida después. Ahora, aquí se ve una foto y se ven algunas montañas en el fondo, se ve una mancha blanca allí. Eso es una colina de blanca de minerales y de aguas termales. Y esto era la ciudad de Hierápolis, que llegó a ser famoso y en Turquía hoy día. Hierápolis se llama Pamukkale, que quiere decir castillo de algodón. Y se nota que donde salen las aguas termales, tiene como varios sitios donde se puede bañar la gente y recibe hoy día muchos turistas, mucha gente visitan por los minerales y por los termales y todavía está reconocido. No lejos de Hierápolis estaba Colosas. Colosas tenía eh, un fuente de aguas frías, eh, aguas que venían de las montañas y todavía casi todo el año hay montañas alrededor de esta ciudad donde hay nieve. Entonces la nieve va derritiendo y tienen agua constante, agua fría. Entonces ya los vecinos de la Odisea tenían en una parte aguas termales y al otro lado tenían fuentes de aguas frías en Colosas. Esas aguas frías también llegaron a ser, eh, hicieron como una piscina sagrada, hicieron un techo encima con columnas y todavía están algo de las columnas en esas aguas frías y tienen muchos turistas también. Ahora, en el invierno me gustaría ir a las aguas termales, pero en el verano me gustaría aguas frías. Entonces los dos tenían su temporada, me imagino. Ahora, vamos a ver lo que dice Jesús aquí, en versículo 14. Y estamos en Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén. Recuerde que yo le dije desde el principio que todas las veces que Jesús aparece y siempre aparece, nombra el destino,
la iglesia en tal parte, en tal ciudad. Y luego dice él que y da algunas características de Jesús. Y esas características tienen mucho que ver con esa carta y con la circunstancia que está viviendo esa iglesia. Él es el amén. Nosotros usamos la palabra amén muy ligeramente. Para nosotros es como terminamos nuestra oración. Pero el amén, recuerde que en el Nuevo Testamento varias veces Jesús dice amén, amén. Eh, Está diciendo de cierto, es amén, amén. La palabra en el hebreo, el dicho, fue amén, amén. En el Antiguo Testamento, el amén fue considerado como una palabra sustituto para Dios también. Recuerde que la ley decía que no puede tomar al nombre de Jehová tu Dios en vano. Entonces, para no tomarlo en vano, ellos tenían varias palabras sustitutas para usar como para hablar de Dios. Uno era el nombre. Uno era amén, uno era verdad. Entonces había muchas formas de hablar de, de, de- de Dios Padre sin usar la palabra para no equivocar y no usar su nombre en vano. Eh, en la pantalla se ve varias citas en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento donde aparece esa frase de amén, la verdad. Ahora, él dice que es el amén y el testigo fiel y verdadero. Significa que Jesús es absolutamente confiable. Se puede poner toda su confianza en Él. Y le digo, mire, hay solamente tres cosas en el mundo que son pura verdad. Hay Dios, Padre, Jesucristo y la Biblia, la palabra de Dios. Estas cosas son verdad y en la Biblia llaman a los tres verdad. Entonces, él aparece aquí a la iglesia de la Odisea usando su palabra que es totalmente confiable a una iglesia que está vacilando, que no es estable, que no es em, fiel a Dios. Entonces se ve, empieza a ver el contraste. En- Hoy día nosotros sabemos que la iglesia ha sufrido muchos ataques de Satanás con la teoría de evolución con Charles Darwin. Entonces empezó a desarrollar lo que llaman la ciencia. Eso sucede después de un renacimiento en Francia, donde querían votar a Dios y hacer su propio Dios. Entonces, para hacerlo, querían convencer al mundo de que la Biblia no era verdad, que tenía mentiras, etcétera. Entonces estaban siempre buscando algo para mostrar que la Biblia no era verdad. Cuando Charles Darwin hizo su libro, empezaron a desarrollar lo que es ciencia. Entonces empezaron a decir que la Biblia está mal porque habla de 7 días en la creación, cuando en realidad eran, en aquel entonces eran 200.000 años. El principio de la teoría de evolución decía que empezó la Tierra hace 200.000 años y tenían sus pruebas. Todavía tienen sus pruebas, pero esas pruebas no son verdad. Y cuando estudiamos el libro de Génesis, entonces le voy a dar más pruebas que muestra que es pura mentira lo que tienen. Mire, la Biblia fue conocido como la palabra de Dios, la gente lo aceptaba. Lo que pasa desde 1858, más o menos donde salió el libro de Charles Darwin, eh, muchas personas, muchos pastores, muchos maestros de Biblia, profesores en los institutos y seminarios,
tuvieron pena y pensaron, no, que tenemos que tenemos que cuadrar la Biblia con la ciencia, porque la ciencia es algo verdad. Y cuando en realidad la verdad era la Biblia y la ciencia era pura fantasía, pura pensamientos de hombres, se conoce y se ve que cada ratico la ciencia hoy día se está cambiando, mientras la Biblia siempre está escrito y no ha cambiado. Pero, Jaime, una cosa y solo para aclarar, no puede crear confusión desde mi perspectiva. Cuando estás hablando de la esencia basada en lo que era la teoría o la tesis que presenta Charles Darwin en su libro, estás hablando más que todo, o la idea primordial que estás diciendo es la idea filosófica de lo que ese grupo presentó como ciencia. Porque si vamos al concepto de ciencia en realidad, en su concepto real, pues la ciencia está basada en la Biblia. Y ahí digo rapidito, esto no es mío, lo leí en un libro de John MacArthur. Me gusta cómo lo presentó, creo que otros lo dicen, que es Génesis 1:1, que dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y él dice que ahí aparecen las 5 leyes importantes en el mundo, que habla de fuerza, masa, tiempo, y no recuerdo las otras 5, pero solamente para aclarar que cuando tú estás diciendo que la ciencia hoy en día cambia, no estamos hablando de lo que es la ciencia en su concepto real, sino estamos No, hablando sino de lo de, que es la sí, teoría. de esa idea filosófica basada en la teoría de Charles Darwin. Y lo que estabas diciendo también, me imagino que vas a aclarar, pero para decir que algunos pastores avergonzados o con pena de que pensaban que la ciencia era superior a su verdad bíblica, por no tener un conocimiento profundo de la Biblia, trataron de hacerlo. Y no sé si en ese tiempo, no sé si estoy equivocado, pero comienza esa idea de ¿cómo se llama?, de teología evolucionista, en el que dicen, no, Dios sí existe, pero Él creó el Big Bang y hay que tener cuidado con ese tipo de cosas. También está el pensamiento de gente que habla de que los días no eran días de 24 horas, sino de una tierra joven. Yo sé que estoy metiendo un montón de temas ahí que abren preguntas, pero para que te dé una idea clara, no estamos diciendo que la ciencia y la Biblia no tienen algo en común. No, la ciencia real está basada y cuando lees la Biblia vas a ver que la Biblia habla de la redondez de la tierra en un tiempo que la iglesia estuvo en oscurantismo diciendo que era plana, o habla de la misma cuestión de cómo del ciclo del agua y todo eso. Obviamente Dios, creador, inteligente, basó su creación en reglas científicas reales, no basadas en esa idea filosófica de Charles Darwin. Solamente para aclarar, disculpa ahí la... Sí, pero lo que se ve mundo en muchos comentaristas alrededor del año 1900 en adelante, Ajá, empieza lo que llamamos nosotros la alta crítica. ajá, Entonces quieren atacar a todos los libros de la Biblia, quitarle su autoridad, diciendo que no, eso no fue escrito por Juan, no puede comprobarlo, no dice que es Juan el apóstol, sino dice que el anciano, por ajá. ejemplo, ¿no? Hay muchas cosas donde empezaron a atacar la Biblia y muchos de los profesores de Biblia en los seminarios, entonces se dieron terreno, Ajá. se tomaron un paso atrás, empezaron a moderar su fe, digamos, ciego en la Biblia y empezaron a decir, bueno, pero es que la Biblia fue escrito hace tantos años, tenemos que eh, tomar en cuenta, entonces tratar de cuadrarlo con la ciencia, cuando en realidad esa ciencia de evolución es una mentira. y ahí otra vez, popularismo y propaganda, porque eso es, nombres como alta crítica a veces uno piensa, mira, pero es superior y realmente es un grupo que está basado para mostrar de que la Biblia es solamente algo de fantasía o mito. Y sea sincero también, y yo creo que gran parte que le dio mucha cabida a eso fue que los líderes en ese tiempo, y a lo mejor en esa categoría meto hombres reconocidos, que por pena, por miedo o por su propia ignorancia en cuanto a la verdad bíblica, tuvieron miedo de hacer un confrontamiento en cuanto a lo que es la Biblia y sus leyes. No estoy hablando de leyes morales, sino otra vez estamos hablando de la parte científica. Por lo menos Ken Han, el de Respuesta en Génesis, él decía algo clave que me gustaba. Él decía muchas veces para hacer como que buena onda, decimos, bueno, vamos a hablar de Dios, pero no sin la Biblia. Él dice es imposible, porque la Biblia es la base
el libro que Dios dejó escrito, su testimonio. Entonces, para poder comprobar que Dios no existe sin la Biblia, o sea, le estás cediendo todo el terreno a la gente que viene con una idea filosófica ambigua o muy relativa. Entonces, a veces se nos tilda de radicales, pero sinceramente la ciencia, la verdad bíblica, la verdad, lo que estaba hablando ahorita, la única manera de comprobarse, obviamente se puede comprobar viendo la creación y todo eso, pero la Biblia pues es la base. Solo digo eso para, es un reto y eso es, no estoy hablando de radicalidad espiritualizada ni todo eso, sino de ser objetivo en cuanto a lo que la Biblia enseña y creer en eso, pues. Sí, y es triste que cedimos tanto terreno Mm, a lo que es una teoría que nunca ha sido comprobado y no puede ser comprobado porque no es verdad. Bueno, vamos a seguir porque ajá. todavía estamos en el Sí. primer versículo. Dice el principio de la creación de Dios. Mire, Cristo aquí está enfrentando esa edad de la iglesia, donde Él es verdad, su palabra es verdad y debemos reconocerlo, pero también Él vuelve a, a decir que Él es el principio y literalmente, si uno ve el griego, empieza a hablar de el origen, Él es el origen de la creación. Y nosotros, como dije, muchos de los profesores entonces dejaron de enseñar la creacionismo en el seminario, en las escuelas, y empezaron a permitir enseñar evolución. Y hoy día en Estados Unidos, la mayoría de las iglesias no permiten hablar de creacionismo, pero sí casi obligan a los maestros a enseñar la teoría de evolución como ciencia completa, ya comprobada, pero no es comprobada. Bueno, vamos a seguir. Entonces, lo que trajo la teoría de evolución era un desarrollo de otra religión, se llama humanismo, donde al desarrollarse el hombre empieza a ser el propio Dios de su vida. Ahora, recuerde que estamos hablando aquí de la iglesia de la Odisea que tuvo esos problemas, pero también estamos hablando de esa era en la cual nosotros vivimos. Nosotros estamos en la edad o la era de la iglesia de la Odisea, donde los ataques están en contra de estas cosas de la Biblia. Mire, el Señor no tiene nada bueno para decir, no hay ningún elogio para esta iglesia, que es triste, ¿no? Entonces, tiene bastante críticas a la iglesia. Primero dice que yo conozco tus obras, versículo 15, que ni eres frío ni caliente. Ojalá que fueses frío o caliente. Eh, mire, se han tratado de usar este versículo de muchas formas. Muchas personas dicen que, bueno, en una escala de 1 a 10, que 10 siendo más caliente, Dios quiere que sea caliente, entonces, ¿dónde estás tú? O se dice, mire, que Dios quiere que seamos fríos o calientes, pero Dios no quiere que un creyente nunca sea frío, frío. Pero hay muchas formas de interpretarlo, de aplicarlo a nuestras vidas. Yo digo que estas dos ciudades vecinos de la Odisea tenían reconocimiento. Y uno porque tenía aguas termales y uno porque tenía aguas frías. Y la gente buscaba aquellas sitios. Pero en la ciudad de la Odisea el agua llegaba y no era ni caliente ni frío, sino que era tibia. Y las personas que por primera vez probaban el agua en la Odisea lo escupían porque era horrible. Y el Señor dice, mire, porque tú no eres ni frío, no tienes ningún testimonio de ser frío y caliente o de bueno, tiene algo para mostrar que eres cristiano, yo te voy a escupir, porque no tiene testimonio, no eres nada, eres tibio. Una iglesia que hoy día hay iglesias que dicen que no debemos hablar mal de otras religiones porque
Hay muchos caminos que llegan a Dios, pero mi Biblia dice que hay un solo camino y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie, y literalmente nadie jamás llega al Padre sino por mí. Hay un solo camino, no hay muchos. Hay muchas formas de quitar la autoridad de la Biblia, hablando de teorías, de interpretaciones. Y yo creo que desde el tiempo de Agustín, cuando Agustín interpretaba la Biblia alegóricamente, entonces eso le dio mucha posibilidad a otras personas empezar a interpretar la Biblia también alegóricamente y no literalmente, y ha quitado algo de la autoridad de la Biblia. Jaime, ahí ande que pase, disculpa, hoy ya estoy, como se llama, interrumpiendo bastante, pero una buena interpretación o que me gustó, luego lo escuché de ti, tú el otro día decías que no recordaba, pero eh, de verdad este versículo, como tú decías, no está hablando de un termómetro que frío es lo muerto espiritual y caliente es lo vivo espiritualmente. De verdad el versículo no está hablando de eso, por eso me gustaba el contexto que decías de esa ciudad que tenía aguas termales y agua fría. Y me gustaba una aplicación que escuché una vez, otra vez, yo recuerdo que fue de ti, que decía que como creyente debe ser alguien que cuando alguien está cansado, tengas palabras o un testimonio refrescante a esa persona, que es muy agradable, o como creyente también que seas una persona que cuando alguien está con necesidad de un calor o de algo ardiente, que tú seas caliente y que le animes. No está hablando en realidad de que frío es lo peor, caliente es lo mejor. Lo que sí está diciendo, y por eso me gusta como tú decías que Jesús comienza diciendo, yo soy la verdad, yo no soy dudable, yo no soy tibio. Y eso es lo que está diciendo. Para mí eso fue es un buen, ¿cómo se llama? Aplicación, porque lo que aquí Jesús le está diciendo a la iglesia es no seas indeciso. Cree y sé de testimonio refrescante o sea un testimonio que ayude a las personas, pero no seas una persona indeciso, frío, criticón solamente que estás ahí, porque si no te voy a vomitar de la boca. Y yo creo que no está hablando nada que ver con salvación, sino está hablando de una vida espiritual Sí, desarrollada, pues. y yo creo que nosotros podemos ver que hoy día la iglesia está adaptándose a la cultura. Antes, yo recuerdo cuando yo fui a Venezuela, los evangélicos tenían su testimonio por la forma de vivir y ser. Mm. Pero miren, la mayoría de los países hoy día, no, nosotros hemos conformado a nuestra cultura y no tenemos testimonio. La gente no nos escucha, no nos miran. Bueno, aquí ahorita, por decir, que estaba, no creo que esto no es a nivel mundial, pero en Estados Unidos hoy, este mes es el mes del orgullo gay y me impresiona algunos ex compañeros del seminario bíblico con fotos yendo a la marcha y que se consideran cristianos, pues. Y no puede ser relativo, no puede, eso es ser tibio, creo yo. Tienes que tener un principio. Y no estoy diciendo que vayas y los ataques y todo eso, pero no puedes apoyar ir a una marcha, o sea, y eso es porque nos conformamos a la cultura. En mi trabajo es súper promotor a la cuestión del orgullo gay. Y cuando me preguntan, yo siempre pregunto, ¿quieres escuchar mi respuesta de verdad? No, sí, yo doy mi respuesta. Bueno, yo soy creyente, esto es lo que creo. Y me tratan de decir, no, que tú eres muy radical. No, no te estoy acusando, no te estoy diciendo que no vivas, es tu decisión como vivir. Pero si me preguntas a mí, esto es lo que yo haría. Y si tuviera hijos, esto es lo que enseñaría. Sí. Y a veces te repudian por eso la sociedad, pero es respetar los principios bíblicos más que mis propios principios. Mire, cuando nosotros somos igual a la cultura, somos tibios. Ujú. Si no hay una diferencia en nuestras vidas, si en tu trabajo, en la escuela donde tú vas, si nunca nadie te ha preguntado, mire, tú eres diferente, ¿por qué? Mire, hermano, yo creo que está dejando tu testimonio llegar a ser tibia y debe ser diferente, debe mostrar, debe vivir lo que crees. La verdad que cuando la Biblia en el Nuevo Testamento habla de vivir el Evangelio, habla de caminar. La palabra literalmente es caminar alrededor. Es decir, que todos los pasos que tomamos, lo tomamos a base de lo que creemos. Y
la verdad es que la persona vive lo que cree. Ujú. Entonces, si aceptamos y permitimos que nuestro testimonio sea igual al testimonio del mundo, si la gente no reconoce que hay una diferencia, yo creo que es una vergüenza para nosotros. Debemos hacer algo y debemos cambiar para mostrar lo que somos. Debemos vivir lo que decimos que creemos. Mire, no hay tiempo para terminar, ya se nos agotó la hora y hay varias cosas para decir en cuanto a esta iglesia. Entonces yo creo que la otra semana vamos a terminarlo y dar como un resumen de las 7 iglesias. ¿Qué le parece, Mundo? Sí, yo creo que, y eso te iba a sugerir aún si terminabas hoy, toda disculpa que ahí interrumpí, pero si terminabas las iglesias, hacer un repaso, me gustaría hacer por lo menos un PowerPoint que la gente pueda tener y les reto también a los que están escuchando, especialmente a los que están ahí en el grupo con Miguel, los que son fieles con nosotros en seguirnos, que el repaso, pues, espero hacer un repaso la próxima semana y dar las cuestiones claves esas que tú dices, la visión o la presentación de Cristo en cada iglesia, el elogio que da, la crítica o advertencia que da, los pasos que dan, para leer otra vez esos dos capítulos o esos tres primeros capítulos de Apocalipsis y verlo con ese punto de vista y de verdad profundizar más en sus estudios. Por lo menos algunos hablaban el otro día de los gráficos y todo eso. De verdad puedes ir a Google y poner, ¿cómo se llama? Los nombres de las iglesias y los sitios y puedes ver algunas de las fotos, las ruinas, o hoy hay un montón de aplicaciones en el que puedes para ver más o menos y, y pues están los videos. De verdad me gusta todo el trasfondo que tú das de cómo era el contexto histórico y cultural de las iglesias, porque eso nos hace entender también, especialmente como ese versículo que hablábamos, de vomitar de la boca, que yo creo que durante los últimos eh, tiempos que yo tengo de creyente, siempre he escuchado a muchas personas equivocadamente verlo como un termómetro que frío es lo peor, caliente es lo mejor. Entonces yo decía, pero si frío es lo peor, ¿por qué no es vomitado, no? Sería el versículo, si eres frío te vomito y si eres caliente te disfruto. Nada que ver. Dios no quiere creyentes fríos, Sí, quiere creyentes que tienen un testimonio que sí. muestre, que pueden refrescar, como dijiste, ¿no? Pero sí, la próxima semana, Jaime, yo creo que sería bueno eso. El otro día hablaba con Miguel, no sé si lo reunió, pero si tiene preguntas, lo puedes mandar durante esta semana. Nosotros recibimos y podemos también tratar de responder, por lo menos en lo que se ha visto de lo que llevamos en la carta o el libro de Apocalipsis. Porque recuerden que ya, no la próxima, sino dentro de 15 días, se va a entrar al capítulo 4 que ya comienza un poquito más la parte, me imagino que muchos quieren, que siempre cuando leemos queremos estudiar Apocalipsis, queremos la parte medio ciencia ficción que creemos, pero no, bueno, la parte profética, ¿no? Ya lo que es el futuro, siguiendo el versículo de bosquejo que tú pones, Jaime, las cosas que fueron, las que son, y ya las que van a venir. Mire, quiero hacer una pequeña corrección, Ajá. ¿no? En la pantalla habla de mi página de YouTube, pero falta la segunda L, Ah, Jim Berry Hill con eso doble fue, L. esa es mi culpa, Jaime. 5331, ¿ok? Entonces ya esos están colocados. Entonces allá se puede buscarlo también después. Ok, ahí tengo. Esa es sí, Newberry Hill. Y ahí está para la página, bueno, para el blog o el canal de Facebook, no sé cómo se dice. Voy a tratar de poner esta misma noche este video. Yo creo que los que conocen más o menos las plataformas, los videos los pueden seguir viendo por Twitch. Recuerden que solo los dejan tener 60 días ahí, después automáticamente se eliminan. Y es por esa razón que lo estamos poniendo en YouTube, yo creo que es la plataforma más popular, pues. Pónganle me gusta para cuando le ponemos contenido nuevo. La idea de este canal de Jaime es poner, pues, más que todo lo que es su testimonio del ministerio y cuestiones en cuanto a lo que es herramientas de ayuda ministerial o de vida cristiana. No creo que no lo usa Jaime para poner videos de TikTok ni nada de eso, Jaime.
Pero sí, bueno, lo tratamos que sea como una herramienta. Bueno, ahí estamos en el tiempo, agradecemos los que nos han estado acompañando de verdad. Eh, no estamos haciendo esto por Twitch con el ánimo de monetizar o tener un montón de seguidores. La idea, sinceramente, que nos sigan fielmente también nos anima, tanto a mí como a Jaime, pues uno sigue preparándose, estudiando para dar una herramienta. Eso es lo que queremos, dar una herramienta para que sirva en el desarrollo de la vida cristiana de cada persona. No importa tu nivel, si eres un nuevo creyente, si estás tiempo en la iglesia, si eres un laico, un líder. Espero que eso sea de ayuda. No es la misma intención de Jaime. Sí, mire, hay muchos pastores hoy día que no quieren hablar del libro de Apocalipsis porque dice que causa conflictos en la iglesia, mucha gente tiene ideas diferentes. Y yo le digo, yo le estoy dando mi interpretación del libro. Yo sé que hay otros que tienen otras interpretaciones. Yo le estoy dando lo que yo pienso que es lo más bíblico y yo interpreto la Biblia literalmente. Y cuando uno lo toma y lo interpreta alegóricamente, espiritualmente o a través de la tradición o doctrina, entonces ya saca otras conclusiones porque empieza con una base falsa. Entonces, estúdielo, véalo. Si usted ve algo que yo no vi y quiere pasármelo, lo agradezco. No, y aún si tienen una pregunta con una perspectiva y una teoría diferente, mm, de verdad uno siempre aprende y está dispuesto también a formar. Lo que me gusta a mí de tu clase es que no solamente das tu perspectiva, sino que da perspectiva y datos contextuales, tanto culturales como históricos, de por qué esa línea de pensamiento, pues, ¿no? Mire, siempre me sorprende cómo el Señor escogió a estas 7 iglesias y ellos tenían esas características. Había otras iglesias, sabemos que había otras iglesias en la misma zona y todo, pero escogió estas 7 porque tienen características que nos muestra el desarrollo histórico de la iglesia. No, y ahí das gracias a Dios que no escogió a Corintios, Jaime. Imagínate una era súper destructiva como se desarrolló la iglesia de Corinto en esas dos cartas que solo se encontraron de Pablo, porque pues se conoce en la historia que escribió cuatro, ¿no? Pero es interesante lo que tú dices, y ahí me gusta porque muestra la mente de Dios en su diseño, no solamente lo que tú hablabas científico en cuanto a lo que es las leyes del globo terráqueo, del mundo, de su creación, sino de la misma historia y cómo iba a afectar nuestra vida emocional, espiritual, lo que conlleva. Bueno, ahora sigan orando por Jaime para que se recupere. Yo creo que lo que más fastidia es ese dolor, Jaime, que todavía Está mejor. está mejorando. Oren por favor, oren por Esther, mi esposa, la hija de Jaime. Le hicieron una cirugía en estos días. Dentro de unas semanas le van a hacer otra cirugía en la mano. Y recuerdo ahí lo que Jaime decía de Andrés, oren por Andrés, le van a hacer esa cuestión ahí en el cerebro que le pasó. Y me estaba diciendo, hoy estaba hablando con él y me dijo que había estado en cama porque tenía gastroenteritis, una cosa así, pero que ya estaba mejor. Entonces, para que estén orando por Andrés, por Mónica, pues los que les recuerdan y los que no, oren por es Andrés y Mónica Costa, fueron misioneros en la selva. Bueno, Jaime, ¿algo más para decir? Ya estamos ahí en el tiempo. Gracias a todos los hermanos que nos acompañan. Me anima también saber que todavía puedo tener ministerio, aunque no puedo estar en Colombia o Venezuela. Puedo seguir sirviendo a mi Dios por el llamado que me dio y espero que sea de mucha bendición. Ya grabado puede ser por mucho tiempo, ¿no? Y bueno, no, yo creo que es un buen material ahí para que la gente vea y ojalá, de verdad la idea es que sean retados a profundizar en el estudio y que no queden Sí, solamente con la línea de pensamiento que uno está compartiendo. Creo que eso siempre ha sido ambos, ¿no? En nuestro corazón, que la gente se atreva a investigar, se atreva a retarnos si es que así sí. lo quieren ver, ¿no? Eso siempre me anima. Bueno, que el Señor les bendiga y nos vemos la próxima semana, el sábado. Seguimos con la historia de Jaime por aquí por Twitch. Ya grabamos uno el sábado pasado, lo voy a poner, tratar de poner también esta noche. Pero el próximo lunes a esta misma hora, el horario de su país, en el del que nos está viendo,
Si quiere, venga aquí a Twitch, póngale ahí me gusta para que le llegue ¿cómo se llama? El aviso cuando ponemos algo nuevo o transmitemos. Dios les bendiga.